Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano, de todo el país y a quienes nos siguen por las redes sociales. Este programa fue creado en 2004 con el distinguido abogado Carlos Martínez Perea, quien falleció hace 5 días y a quien honramos su memoria. Buenas noches, Víctor Julio. Muy buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Nuestro invitado de hoy es el doctor Argemiro Álvarez Jiménez, un importante abogado laboralista cartagenero. Es conjuez de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, decano de Derecho y de Asuntos con la OIT de Colde Social. Doctor Álvarez, bienvenido a Consultorio Jurídico. Buenas noches, doctor Víctor Julio Díaz y el doctor Humberto. Muy agradecido por la invitación a su conocido programa de interés en la costa del Caribe. Muchas gracias. Doctor Álvarez, se han presentado a consideración del Congreso reformas relacionadas con la salud, con aspectos pensionales, pero hoy vamos a hablar sobre la reforma laboral. Con esta reforma, en caso de ser aprobado, ¿se acabarían los contratos a término fijo? En cuanto a la pregunta que si se terminan los contratos a término fijo, es importante resaltar lo siguiente. Las nuevas modalidades de contratos en la reforma que se plantea, se encuentra el contrato a término fijo y el contrato a término indefinido, entre otros. En cuanto al contrato a término fijo, sufrió unas variaciones. Primero que todo, que se tiene como una excepción. Es decir, el contrato principal que se debe aplicar en la contratación de personal es el contrato a término indefinido. ¿Por qué? Porque la reforma lo que busca es una estabilidad que casi que podríamos decir indefinida para el trabajador, lo que no hace conveniente para la empresa. Entonces estos contratos a término fijo ya variaron. Siguen existiendo, pero su ejecución es muy distinta a la que conocíamos, porque estos contratos en términos generales, primero que todo, para actividades propias de la empresa, pero excepcionales. Estos contratos a término fijo ya no tienen la flexibilidad que tenían en el pasado, que incluso, como eran de 1 a 3 años, estos contratos se podían prorrogar indefinidamente o sucesivamente. Hoy en día ya no se puede hacer eso. Tienen unas limitaciones y no pueden estos contratos exceder ese tiempo o esas limitaciones para los cuales la reforma ha establecido el periodo de 2 años. Doctor Álvarez, ¿cuáles son las opciones que tiene el empleador frente al contrato indefinido? Bueno, mira, el contrato a término indefinido, para que el empleador lo pueda terminar, debe primero que todo, dependiendo si es justa causa o sin justa causa. Si es con justa causa, ¿sí? De todas maneras, está para efectos de, la ley exige, este proyecto de ley exige, y básicamente eso lo determinó con base también en una sentencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que hay que hacerle un procedimiento previo al trabajador cuando existe la justa causa, y que esta justa causa debe ser grave para efecto de determinar la terminación de este contrato de trabajo. La terminación del contrato interno, del contrato de trabajo indefinido, por ejemplo, en el caso que se desee determinar, para aquellas personas que existe una causa legal como es entrar como pensionados, pues no requiere agotar este procedimiento, solamente se le da por terminado de manera sencilla, sin tener que acudir a este procedimiento previo que llama la reforma laboral. ¿Qué pasa si un empleador quiere terminar el contrato sin justa causa mediante el pago de una indemnización? ¿Esa opción seguiría siendo válida? No, si no, lo puede dar por terminado siempre y cuando se aplique la indemnización por despido sin justa causa, ¿sí? Esa terminación de contrato amerita que se reconozca una indemnización. Esa indemnización ha cambiado, ya no en el proyecto, modifica lo que traíamos anteriormente y consiste en que la indemnización corresponde a 45 días de salarios por el primer año y 45 días adicionales a estos primeros 45 por cada año subsiguiente y proporcionalmente. ¿Y cómo queda entonces el recargo nocturno? Sí, el recargo nocturno varió porque lo que se pretende con el proyecto de reforma laboral es correr hacia atrás
el inicio de la hora nocturna y el proyecto la tiene a las 7 de la noche, terminando a las 6 de la mañana. ¿Y cómo quedaría el recargo por trabajo en domingos o festivos? Sí, el porcentaje de remuneración del trabajo dominical también varía. El porcentaje que hoy tenemos vigente es del 75% sobre el valor de la hora del salario diario, pero la reforma pretende de que ese porcentaje se establezca en un 100%. Vamos a una pausa comercial, pero antes le presentamos este libro, La medida de aseguramiento en el procedimiento penal oral acusatorio de la joven abogada Laura Andrea Escolar Galofre. Laura Andrea Escolar Galofre es egresada del programa de Derecho de la Universidad del Norte y especialista en Derecho Penal de esa institución. Es académica perfilada en la línea de investigación de Derecho Penal con enfoque de género. Ha participado en la elaboración de opiniones consultivas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya temática ha sido enfoque diferencial de género para la población privada de la libertad. Laura Andrea Escolar Galofre y este libro de esta joven abogada, El procedimiento penal oral acusatorio. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Ceballos y Viveros Abogados, expertos en pensiones. Atendemos en Barranquilla y Santa Marta. Luis Toribio Ceballos. Celulares 315-551-9997, Santa Marta. 324-270-8538, Barranquilla. Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Álvarez, hay una figura en el derecho laboral que se conoce como estabilidad laboral reforzada. ¿Cómo es abordada por la reforma esta figura? Sí, la reforma lo que pretende, en palabras más, palabras menos, en muchos de sus artículos, es traer muchos derechos que el gobierno considera que se perdieron en el pasado y quieren recuperarlos. Y en el caso del el pago del recargo del dominical, lo tenemos actualmente vigente en 75% y la reforma lo que pretende es aumentarlo al 100%. La figura de la indemnización moratoria o salarios caídos, es decir, cuando termina el contrato, si el empleador no paga los salarios y prestaciones sociales, ¿cómo se modifica o cómo se plantea su modificación en la reforma? Sí, claro, he modificado el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo en el sentido que tiene dos variaciones. Una, que el proyecto de ley incluye, porque tú sabes que la indemnización moratoria es cuando el empleador no paga oportunamente salario y prestación, e incluyó la indemnización. ¿Qué otra cosa adicionó o modificó aquí? Que sabemos que la indemnización moratoria corresponde a un día de salario por cada día de mora. En la que está vigente, en la disposición que está vigente, se señala que por los primeros 24 meses se paga un día de salario por cada día de mora. Y en la reforma se elimina esa restricción de los 24 meses o de reconocimiento del interés, de ese interés bancario que tenía el Código Sustantivo o que tiene actualmente el Código Sustantivo. Si un trabajador, doctor Álvarez, se retira de una empresa, ¿está obligado a pagar preaviso o a dar el preaviso? Bueno, es importante señalar aquí que el preaviso como tal no ha desaparecido. Es decir, sigue contemplándose para efectos de advertir al empleador con 30 días de anticipación la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. Ese preaviso realmente no ha variado
sino que o hay un detalle que es con respecto a aquellas personas que quieren dar por terminado el contrato de trabajo cuando es por causa del empleador. Entonces ahí no aplica el preaviso. Para los demás casos, el preaviso aplica, que son los 30 días antes del vencimiento del contrato, informarle a su empleado. Pero insisto, no aplicaría cuando el trabajador da por terminado el contrato de trabajo en razón, ¿sí? O por ocasión o culpa del empleador. Ahí no necesita. Lo importante es que cuando el trabajador anuncie la terminación del contrato, debe en forma expresa y detallada dejar constancia de las causas que lo motivaron para dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente con justa causa. ¿Qué se propone reformar respecto a la tercerización? O sea, prestar servicios a través de terceros. Sí, la reforma lo que busca con la tercerización y las empresas de servicios temporales realmente es que hacia futuro no se formalicen esos contratos directamente con las compañías. En el caso de estas empresas, como en el caso de las empresas de servicios temporales, vemos que lo hace solidariamente responsable con quien se beneficia o contrata el servicio, ¿sí? Y estas empresas deben de pagarle a sus trabajadores los mismos salarios y prestaciones que tiene la empresa beneficiaria del servicio. Incluso, si tienen convención colectiva, deben de pagar los beneficios que tenga la convención colectiva de trabajo. ¿Y qué propone la reforma para los trabajadores de plataformas digitales? Sí, mira, realmente siempre ha habido una discusión de qué tipo o qué naturaleza de vinculación deben tener este tipo de trabajadores. Pero la reforma realmente toca el tema, pero en mi consideración es que no lo resuelve del todo. ¿Por qué? Porque la reforma lo que habla es, primero, que tiene que ser una vinculación a través de un contrato de trabajo. Segundo, que el empleador debe afiliarlo a la seguridad social a este tipo de trabajadores. Además de eso, debe generar un reporte, ¿sí? Un reporte del número de las horas trabajadas por este servidor o este trabajador. Por cada trabajador se debe dar este reporte para definir el monto de la cotización a seguridad social. Y se debe designar un supervisor humano, le llaman, para efectos de que atienda las quejas y los reclamos de estos trabajadores. Pero en esencia, digamos que lo que busca la reforma es laboralizar a estos trabajadores. Está en discusión, en España, digamos, es más flexible el tipo de relación que tienen entre estos tipos de trabajadores y los empleadores, pero en Colombia realmente es muy inflexible. Porque, y vemos que los interesados, que son aquellos trabajadores de plataformas, se han quejado porque ellos dicen que se les está restando la posibilidad de un mayor ingreso o de poder tener un multiservicio con otras empresas que se dediquen a algo similar a la cual ellos ya están prestando el servicio. ¿Y se pretende eliminar los contratos de prestación de servicios? A ver, yo diría que no es que estén prohibidos. O sea, la reforma laboral recoge un poco la inquietud de muchos sectores que habían solicitado que esta medida no se diera por la naturaleza del contrato no se terminara, pero lo restringieron excesivamente. O sea, es demasiado inflexible. Primero porque solamente permite que se contraten este tipo de servicio a través de personas que hayan constituido una empresa, que tengan claramente definido cuál es el objeto social que tienen y que tenga que ver realmente con el servicio que se demanda en la empresa. Y como ya lo había dicho ahorita, son solidariamente responsables el beneficiario del servicio junto con el contratante, el prestador de servicio junto con el contratante. Entonces, digamos que bajo esas condiciones no es fácil. Además, restringe mucho la posibilidad del ejercicio liberal que habla la Constitución de las profesiones. Y eso afecta mucho, pues en Colombia hay muchas personas que prestan el servicio de manera individual y autónoma,
y seguramente va a afectar no solo el ingreso, sino el desarrollo de las empresas, porque obviamente cuando usted contrata una persona o una entidad que le presta este tipo de asesoría, es porque usted o carece de ellas dentro de la empresa o no la tiene realmente demasiado definida y necesita un apoyo externo. La jornada de trabajo ya se modificó por la ley 2101 del 2021 y a partir del 15 de julio pasa a 47 horas semanales y habrá una disminución significativa, paulatina, progresiva hasta las 42 horas. ¿Cómo se plantea esta figura en la reforma? No, yo lo que creo es que la reforma establece que debe haber un límite de 42 horas, ¿sí? Y lo que hace realmente la reforma es copiar o asumir, porque allí mismo en la reforma señala la disposición que lo contiene, y no hace realmente ninguna variación en principio, sino que acoge esa disposición para efecto de que se siga aplicando gradualmente hasta llegar a las 42 horas que señala la disposición. Doctor Álvarez, ¿qué pasará con el contrato de aprendizaje? Sí, la reforma lo que propone con respecto al contrato de aprendizaje es de que se abandone la naturaleza que se le ha venido dando y se convierta en un contrato de trabajo con prestaciones y el salario mínimo legal de remuneración para este tipo de estudiantes o aprendices. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Consultorio Jurídico. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Ceballos y Viveros Abogados, expertos en pensiones. Atendemos en Barranquilla y Santa Marta. Luis Toribio Ceballos. Celulares 315-551-9997, Santa Marta. 324-270-8538, Barranquilla. Willy Arevalo, rehabilitación deportiva, neurológica y masajes terapéuticos. Fisioterapeuta y entrenador deportivo. Celular 310-712-1352. Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Álvarez, ¿qué propone la reforma respecto a la parte colectiva, a los sindicatos? Yo después de que leí la verdad, pues tú sabes que la especialidad mía también ocupa lo que es el derecho colectivo, quedé muy sorprendido porque es bastante compleja, es demasiado extensa, es un poco compleja, no es fácil en principio de entenderla. Creería que es traída del modelo español. Hay varias cosas importantes que quiero señalar acá. Por ejemplo, se ratifica la intención de ampliar el significado de la palabra empleador, ¿sí? Y y acoge dentro de esa definición de empleador lo que es el contratista. Es decir, el contratista también va a ser un sujeto de derecho colectivo, va a tener que negociar convención colectiva. Y eso me parece un poco complejo porque ya bastante dificultades tenemos para adelantar negociaciones colectivas con la diversidad de sindicatos, con el pliego único, etcétera, para también extenderlo a los contratistas, me parece bastante complejo. Y lo otro es que estos convenciones colectivas de trabajo o estas negociaciones colectivas de trabajo no van a hacer otra cosa distinta de que lo que se viene haciendo hoy en día, que es incluir algunos derechos y obligaciones que ya se venían dando básicamente en las convenciones colectivas, que no es necesario, digamos, ingresarlas a un proyecto de ley. Otro punto que es importante acá es que hay negociación por niveles, ¿sí? Entonces,
hay agrupaciones de empleadores que negociarán con sus sindicatos de empresa y estos sindicatos a su vez deben de seguir unos parámetros que en el siguiente nivel, que podemos llamarlo de confederación o federación, establece un marco, ¿sí?, de regulación como unos mínimos para que cuando esos sindicatos de empresa vayan a negociar, tengan unos límites o el empleador sepa también cuáles son, digamos, ese campo en el cual debe moverse para llegar a un acuerdo. Y está el del tercer nivel, que es de las confederaciones, que ya te digo, como no está establecido con claridad, a mi juicio, cuál es el objetivo puntual, yo diría que estas confederaciones dirían en el siguiente nivel estarían regulando políticas o acuerdos con el gobierno nacional. Doctor Álvarez, según el informe de algunos expertos, como el del Banco de la República, se perderían más de 500.000 puestos de empleo si se aprueba esta reforma. ¿Usted cree que tendría éxito? A ver, yo pienso que en el momento que se decidió por trabajar una reforma laboral, fue un momento político, porque estaban a puerta las elecciones. Y yo creo que se tuvo por fuera muchas consideraciones y se legisló unilateralmente. No se tuvo en cuenta realmente las necesidades y las prioridades de los empleadores. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que en lugar de garantizar la estabilidad laboral, como por ejemplo, yo digo, la indemnización por despido sin justa causa, el aumento, sí, desde el punto de vista sindical, es con el objeto de buscar una estabilidad porque está siendo tan onerosa, yo empleador no voy a querer aplicarla, pero eso no es cierto, porque el nivel de terminación de contrato de trabajo con justa causa es mínima, como hay estadísticas del Banco de la República, del DANE, que señala eso. Entonces, la verdad, y cuando un empleador quiere terminar el contrato con alguien, muy seguramente hará el esfuerzo y la pagará si es que es muy oneroso. Pero eso lo que hace es que asusta al empleador para no contratar a más nadie. Y cuando salga de las personas que tiene que salir, no vuelva a contratar. Y lo que hace es que elimina ese puesto de trabajo y eso afecta a la economía. Doctor Álvarez, gracias por esta entrevista a Consultorio Jurídico. Nos da muchas luces y, por supuesto, a los televidentes. Muchas gracias y saludos a la audiencia. Gracias, doctor Álvarez, por su participación y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.